Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de abril de 2021. Quería contar un pequeño testimonio con respecto a la educación cristiana de Niquito. Bueno, mi hijo Niquito, él está una semana acá y una semana con la madre, entonces yo siempre trato de, en esa semana que él está acá, inculcarle a Jesús todo lo que él no lo va a tener quizás allá. Jesús, ya lo conté en testimonios anteriores, muchas veces entendemos la voluntad de Dios, es decir, tenemos que educar de manera cristiana en una relación con Jesús a nuestros hijos, pero tan importante como entender cuál es la voluntad de Dios es entender cómo en realidad la tenemos que ejecutar. Y ahí yo estaba fallando. En algún testimonio anterior conté como que yo estaba atosigándolo y él, siendo sincero, me dijo, papá, no quiero que te pongas triste, pero creo que a veces es demasiado lo que me querés dar de Jesús y yo a veces no quiero tanto. Entonces, bueno, fue una muy linda charla de padre e hijo, donde yo le dije que necesitaba que él sea sincero conmigo para yo crecer como padre y saber qué funciona con él y qué no. Y a su vez, a través de meditaciones y demás cosas, Jesús me mostró el tema de que yo estaba atosigándolo, que no estaba ejecutando ese deseo que estaba bien, pero la ejecución no era correcta. Estaba ejecutándolo Nicolás Bertoa, con el plan de Nicolás Bertoa, no el de Jesús. Bueno, la cuestión es que, ¿qué voy a contar ahora? Jesús fue llevándome a ver qué actividades incorporarle a Nico y en qué momento para que él las disfrute y que de forma lúdica se relacione con Jesús, aprenda de él y tenga ganas de relacionarse más y mejor, tanto con él como con su palabra. La primera de ellas, que me lo había repetido varias veces y yo no lo hice nunca, hasta que un día lo terminé haciendo, era el de utilizar a manera de juego, a manera lúdica, esas tarjetitas que podemos comprar con promesas, con versículos bíblicos, ponerlas en una bolsa. Entonces a la mañana, como una actividad familiar, en el desayuno o en otro momento, hacer una oración para que Jesús, a través de esos cartoncitos, nos dé algún consejo, alguna reprensión, algo para cambiar, algo para recordar, algo para tener en cuenta, algún mimo, lo que sea. Entonces cada miembro de la familia revuelve la bolsa, saca un cartoncito y lo lee, ¿no? Y ha sido muy lindo porque en muchas oportunidades el mensaje que hemos sacado allí realmente era sobre una situación que ese niño, ese miembro de la familia o los adultos, porque nosotros también lo hacemos y a mí realmente me encanta hacerlo, era un mensaje exactamente para esa persona, para alguna situación que estaba pasando. Y no solamente está siendo de bendición por eso, sino que creo que realmente esta experiencia lúdica, más la memoria visual que todos tenemos, va a ayudar a que los niños, cuando de repente lean la Biblia o estudien algún tema, se acuerden de esos versículos que ya los habían leído antes en estas tarjetitas. Entonces, cada vez que saca una tarjetita la tienen que tener durante todo el día y después al otro día comentamos cómo nos fue con ese mensaje. Si lo releímos en el día, si pasó algo en el día relacionado con eso, etc. Esa fue la primera actividad. La segunda actividad, que está sirviéndome mucho con Niquito y que le gusta mucho, tiene que ver con respecto a las bellas historias de la Biblia. En su momento también grabé un testimonio cómo Jesús proveyó estos libros para que yo se los lea. Pero, nuevamente, entendí su voluntad, pero la ejecutaba mal. Porque yo elegía la historia y porque usualmente no orábamos antes de leer la historia. Entonces muchas veces a Nico no le atraía, y si las leíamos en orden para leer todas las historias, a veces se hacía pesado. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué charlé con Jesús? Y le digo, no te estamos incluyendo en esta actividad. Entonces lo empezamos a incluir. ¿De qué manera? Con Nico, pidiéndole al Espíritu Santo, pidiéndole a Jesús que me ayude a dramatizarla, que me ayude a leerla clara, despacio, que se entienda, pero también pidiéndole al Espíritu Santo para Nico y para que le muestre en su mente
¿Qué historia tenía que elegir? Entonces, ¿cómo hacemos? Luego de hacer esa oración, que sea de calidad, bien hecha, no una vana repetición, sino siempre diferente, luego de pedir que Jesús le muestre a Nico a través de sus pensamientos qué historia tiene que elegir, que de repente le despierte el interés, yo empiezo agarrando un tomo de las bellas historias de la Biblia y le voy leyendo los títulos de las historias. El arca de Noé, el jardín del Edén, el hacha que flotó, Eliseo y Elías, el título que sea que está en ese libro. Entonces yo voy leyendo los títulos y Nico tiene que estar atento a qué título le llama la atención. Los que no le llaman la atención los vamos salteando y tomamos el título que le llama la atención. Y está siendo realmente maravilloso porque la historia que el título le eligió le gusta. Yo al leerla también me nutro muchísimo y él va levantando la mano y va haciendo preguntas en el medio de la lectura que disparan temas de charla de padre e hijo. Cosas que no sabe, dudas que tiene, cuestionamientos, y entonces se va enriqueciendo la historia como si fuese una meditación bíblica un poco más masticada. Esa la venimos haciendo ya hace bastante tiempo, ya estamos por el tomo 6 y realmente está siendo de gran bendición. Pero la última, y la que lleva el disparador de este testimonio, tiene que ver con una más que terminé incorporando, que tiene que ver con lo siguiente. Hace un tiempo venía con muchas ganas de profundizar sobre la meditación bíblica. En Momentos Solos con Cristo aprendí muchísimo sobre la meditación bíblica y cada vez que quería meditar más tiempo, más profundo, obtener herramientas nuevas, pero no quería ir a libros de métodos de estudio de la Biblia. Quería preguntarle directamente a Jesús cómo meditar mejor la Biblia, cómo hacerlo mejor, cómo lidiar con mi ansiedad, cómo hacer para hacerlo más veces en el día, cómo hacerlo con la mejor calidad, porque al fin y al cabo, si bien hay muchos principios, las personalidades que cada uno de nosotros tenemos son distintas. Y eso implica que va a haber herramientas que sirvan para algunos y para otros no. Y Jesús me conoce más que yo mismo, entonces ¿quién mejor que Él para preguntarle? Entonces le consulté sobre estas cosas y vine orando hace rato que le vengo pidiendo esto, rato. Como la viuda con el juez injusto o como el amigo que va al otro amigo a pedir los panes para las visitas, así estaba con Jesús todos los días pidiéndole. La cuestión es que empezó a guiarme por el estudio inductivo de la Biblia. Es decir, las dos formas principales es la deductiva y la inductiva. La deductiva, yo tengo una premisa. Por ejemplo, supongamos que yo pienso que el infierno existe y que vamos a arder por la eternidad, literalmente los que no acepten a Jesús. Supongamos que yo creo eso, ¿no? Que ya sabemos que no es así. La deductiva, yo tengo esa premisa y voy a la Biblia a buscar cosas que respalden lo que yo quiero demostrar. Es como que yo doy algo como un dogma, como un axioma y voy a la Biblia a que respalde lo que yo pienso. En cambio, el inductivo es al revés. Yo voy a la Biblia como que no sé. Voy a la Biblia a que ella se explique y que ella me muestre lo que está escrito. Sin prejuicio, sin preconcepto, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural, social, quién escribió el libro, qué tipo de escritura es, a quién iba dirigido, etc., ¿no? Entonces, comencé a profundizar en este estudio inductivo que no es más ni menos que una meditación bíblica más estructurada y con una profundidad que a mí me interesó bastante, ¿no? Que tiene que ver con observar lo que hay en la historia, leerla muchas veces a la historia, en distintas versiones incluso de la Biblia, y luego hacerse preguntas, observar qué pasó, quiénes estaban, cuándo sucedió, dónde estaban, a dónde iban. Y empezar a hacer preguntas que están en el texto. Por ejemplo, la boda de Cana. Bueno, ¿quiénes estaban invitados a la fiesta? Bueno, observación, porque está literalmente en el texto. María, Jesús, los discípulos. ¿Qué pasó cuando se quedaron sin vino? Bueno, María le dijo a Jesús,
no tienen vino. ¿Qué hizo Jesús con las tinajas? Bueno, preguntas de observación, están todas respondidas en el texto. Pero luego de las preguntas de observación, que uno las va haciendo y contestando, tenemos la pregunta de interpretación. Por ejemplo, ¿por qué María fue invitada a la boda de Caná? Eso no se contesta literalmente con lo que dice el texto. Uno tiene que empezar a meditar, a reflexionar, a comparar, a sopesar, a imaginarse, a suponer, ¿no? Y también se puede ayudar con el conocimiento que vamos teniendo en el cerebro del contexto histórico, social, cultural, las tradiciones, conocer al autor del libro y todas esas cosas que mencioné anteriormente. Entonces, ¿por qué Jesús y sus discípulos fueron invitados? Otra pregunta de interpretación. ¿Por qué María le dijo a Jesús que no tenían vino en lugar de ir a una despensa en Galilea para conseguir? Otra pregunta de interpretación. ¿Por qué los siervos, cuando le llevaron el vino nuevo al maestresala o al encargado de la boda, no le dijeron nada de qué había pasado? Pregunta de interpretación. Pero también, por último, las preguntas de aplicación. ¿Cómo aplico eso a mi vida? ¿Cómo puedo llevarlo a la práctica? ¿Qué pecado oculto que tengo me muestra eso? ¿Qué paralelismo hay con mi vida? ¿Hay una reprensión que veo que se me hace? ¿Hay un mimo que se me hace? ¿Hay algo que pueda poner en práctica? ¿Hay algo que vengo haciendo? Preguntas de aplicación. ¿Cómo aplico lo que observé y lo que interpreté a mi vida? ¿No? Y luego, en oración, poder ponerlo en práctica, ¿no? Entonces comencé con esta forma más estructurada, que encaja más a cómo soy yo, que soy más estructurado, de meditar las escrituras. Sumado a eso, había un tema que yo venía charlando con Jesús, que era el tema de que cuando medito, muchas veces empiezan a dispararse ideas en mi mente. Pero como soy ansioso, necesito bajar esas ideas, porque a veces si tengo 3 ideas juntas, por ejemplo, un mensaje que entendí de cuando María le dice no tienen vino, otro mensaje que entendí de cuando hizo algo con las tinajas, y otro mensaje que entendí de, por ejemplo, que los discípulos creyeron, ¿no? Se vienen múltiples cosas y para el ansioso necesita ordenarse un poco. Entonces, le comentaba hace ya tiempo de esta situación a Jesús. A veces las meditaciones no me dejan nada, pero a veces me dejan mucho y me empiezo a poner ansioso de, bueno, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cómo lo ordeno para luego poder grabarlo y compartirlo? Y Jesús empezó a través de estas cosas que fue consultando sobre el estudio inductivo, a guiarme al hecho de empezar a anotar lo que estás meditando, empezar a anotar las observaciones, y en lugar de dejarlas en mi mente y memorizarlas y tenerlas ahí, empecé a aplicar algo que Jesús ya empezó a usar conmigo en el trabajo. A mí en el trabajo, cuando me daban una tarea, también grabé un testimonio previo sobre esto, así que no lo voy a contar al detalle, pero cuando me daban una tarea yo ya empezaba a ponerme ansioso. Era como, y Jesús me ayudó a entender cómo funciono yo y cómo Él me quiere ayudar a través de la meditación de la construcción del santuario. Es como que te da una tarea colosal y de repente, tengo que hacer el santuario, pero tiene un montón de cosas y encima tiene detalles, materiales, tengo que conseguir los profesionales, es imposible. Y el ansioso se va a tirar, pobre de mí, en el sillón, si le dan a construir el santuario. Pero Jesús me enseñó, vos, Nicolás, tenés que dividir la tarea en pasos ridículamente pequeños y empezar a focalizarte en cada paso pequeño sin ir con el siguiente. Entonces, eso que lo hago en un pizarrón con un fibrón que tengo al lado de la computadora puesto en la pared, y que cuando trabajo y divido las tareas con Jesús, las charlo con Él y voy anotando, voy bajando mis pensamientos escritos, manuscritos en la pizarra, eso me ayuda con la ansiedad, me ayuda a organizarme y me ayuda además a poder trabajar de manera sistemática con Jesús. Entonces, claro, ¿cómo no aplico eso en la meditación bíblica también?
Entonces comencé a anotar las preguntas de observación, de interpretación y de aplicación y las respuestas de manera detallada en una carpeta de manera manuscrita. Eso realmente ha sido de bendición porque, número uno, bajo las ideas de mi mente a la hoja, lo cual me ayuda a estar más tranquilo, a ir tarea por tarea, terminar de una cosa pequeña por vez, como en el santuario. Y además, la escritura manuscrita me ayuda a una mejor memoria visual y me ayuda a acordarme más lo que estaba meditando. Luego de eso me puse a buscar si esto estaba respaldado con estudios, porque siempre me interesa entender el porqué y el para qué de las cosas. Y realmente hay muchísimos estudios que muestran que la lectura manuscrita es muchísimo más superior que incluso la escritura por la computadora o simplemente retener las cosas en la mente. Leí mucho sobre eso, vi las evidencias y digo, qué bueno que lo que me está sucediendo realmente es así. Así que me ha puesto muy contento. Ahora, ¿por qué fui por este tema ahora? Porque claro, ¿y por qué empecé hablando de Niquito? Porque claro, yo ahora tengo mi carpeta donde tengo mis títulos, meditación en tal historia, de tal libro, tal capítulo, tal versículo, y luego pregunta 1, observación, tal pregunta, la respuesta. Pregunta 2, observación, tal, la respuesta. Entonces estoy tan contento de eso que charlándolo con Jesús, cuando fui a la noche antes de que Nico duerma y le lea la historia, la aplicación número 2 que mencioné al principio del testimonio, cuando le iba a leer la historia, lo charlo con Jesús y se viene esa idea. Y le digo, claro Jesús, ¿por qué no hago esta actividad de leer una historia y hacer preguntas pero con Niquito? Y empecé a orar y pedir al Espíritu Santo para él, para que Jesús guiara esa meditación y guiara esa actividad. Y que si realmente no era para Niquito y simplemente era una idea mía, que Niquito me dijera con la sinceridad que le he pedido como hijo para su padre, no me gusta papá, esto no. Y listo, a otra cosa. Se lo propuse a Nico y me dijo, bueno, probemos. Entonces leyó en su Biblia ilustrada, la Reina Valera 1995, Las bodas de Cana. La leyó en voz alta, me la leyó a mí, la leyó dramatizándola. Entonces le digo, ahora vamos a hacer preguntas. Y le empecé a hacer como las 30 y pico de preguntas que saqué de las bodas de Cana, de observación, de interpretación y de aplicación. Y él empezó a contestar y las empezó a fundamentar y me daba su respuesta. Y al final de todo me preguntó cuántas hice correctas y cuántas hice incorrectas. Y yo le dije, claro, las de observación sí pueden ser preguntas correctas o incorrectas porque tienen que ver con lo que dice la historia y lo que yo te estoy preguntando. Es decir, está literalmente ahí. Pero las de interpretación, eso está más librado a lo que él en su mente piensa, a lo que él en su mente razona. Entonces le expliqué que no hay correcta o incorrecta. Si bien sabemos que hay interpretaciones que pueden ser erróneas o no, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo más lindo de todo esto es, número uno, que le encantó la actividad y me pidió hacer otra historia. Y después hicimos la de los primeros discípulos, que también le volvió a encantar, por cierto. Número dos, no me daba cuenta, pero realmente al hacerle preguntas y que Niquito tenga que acordarse o reflexionar o comparar o pensar o imaginarse, es hacer que él medite la historia sin que se dé cuenta que está meditando la historia. En realidad hacerlo en forma de juego, preguntas que el papá redactó de su meditación previa y que él las va a contestar cuando reflexione la historia que acaba de leer. Y por último, lo más lindo de todo fue que cuando él contesta las preguntas, las de observación e interpretación, llegó a las mismas conclusiones de las preguntas, a las mismas respuestas que yo tuve. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No voy a esto a una cuestión de orgullo de padre con su hijo, ni de que el hijo tiene la inteligencia del padre. No, porque en la meditación bíblica, cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo, el que se encarga de enseñarnos es Él. Lo que a mí me puso contento de esto es que
realmente tengo la convicción de que el Espíritu dirigió tanto la meditación que yo hice antes como la meditación que Él hizo. Entonces eso y toda esta experiencia redondeada me da justamente la pauta que esta actividad no solamente Jesús quería que la haga con Nico, sino que realmente Nico se llena de gozo al hacerla, yo también me lleno de gozo al hacerlo y estoy muy feliz porque yo venía orando muchísimo para que Nico quiera de manera natural y espontánea nutrirse más de la palabra y que le guste y que yo no elija la manera, sino que le elija Jesús, pero por sobre todas las cosas que él aprenda de chiquito a meditar las Escrituras, porque seguramente con la práctica de grande le va a ser mucho más fácil, su discernimiento espiritual va a ser mejor, su relación con Jesús va a ser mejor y al fin y al cabo su amistad con Jesús va a ser más profunda.